Buenos días. Vamos a seguir hablando acerca de la fe y es importante que recordemos que Dios nos quiere ver con una fe grande. Dios cuando te ve, lo que está esperando es que tú tengas una fe grande. Hay un canto que dice que quiere ser, dice el canto, yo quiero ser, dice, como barro, ¿no? En las manos del alfarero. Y yo creo que Dios quiere que nuestra fe crezca y que nosotros seamos como ese barro. Dios quiere ir puliendo las cosas necesarias, ¿no? Para, para que nosotros y nuestra fe crezca. Y hemos visto, no solo en esta serie, sino hemos visto en la iglesia algunas cosas que ayudan a que podamos ser ese barro frágil, ese barro que se deja transformar y moldear. Estuvimos hablando la semana anterior de la importancia de practicar la palabra de Dios, ¿no? De la importancia de que nosotros llevemos a práctica la palabra de Dios y cómo eso nos ayuda a que nuestra fe crezca. Durante las próximas 3 semanas vamos a ver para mí cosas que son muy claras de cómo practicando la palabra de Dios o lo que nos dice la palabra de Dios nos va a ayudar a que esta fe crezca, ¿no? Y hoy vamos a hablar de las relaciones personales, de las relaciones humanas, de las relaciones que tú tienes a lo mejor con tus amigos, o con tus vecinos, o con tus familiares, ¿no? Y todas las relaciones humanas que nosotros tenemos, mientras más íntimas son estas relaciones, todas van a impactar tu fe. Todas. A veces hemos oído, no, pues tú eres el resultado por ejemplo, ¿no? Ves en los comerciales, ¿no? Eres el resultado de lo que comes, ¿no? Pues en realidad nosotros somos el resultado de muchas cosas que han pasado a través de nuestra vida, ¿no? A lo mejor para algunos es muy claro cómo tu mamá o tu papá de manera más clara impactó tu propia fe, ¿no? ¿A qué escuela fuiste? ¿No? Yo fui a una escuela católica, Adriana también, y aunque hoy ya no somos católicos, en muchos sentidos, el haber ido a ese tipo de escuelas fue algo que desde pequeño impactó en mi fe. Entonces, en un sentido, todas las relaciones humanas, y mientras más íntimas son, impactan tu fe, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? No hay relaciones neutrales, no hay relaciones, y vuelvo a lo mismo, mientras más íntimas sean, mientras más cercanas sean, más van a impactar tu fe, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y quiero hacerles esta pregunta: ¿quién en tu vida ha influido en tu fe? ¿Quién en tu vida ha influido en tu fe? ¿Quién ha influido en tu fe? Cuando vemos testimonios de gente que ha llegado a la iglesia, sino todos, una gran mayoría puede decir, pues gracias a Dios por tal persona, ¿no? Que me compartió del evangelio. O gracias a Dios por tal persona que yo llegué a la iglesia y fue el que primero me dio las primeras enseñanzas, ¿no? O sea, los primeros conocimientos de la palabra. O gracias a Dios por mi abuelo o mi abuela que de niño me llevaban a la iglesia, ¿no? Y desde ahí, ¿no? O sea, y esa es una pregunta interesante. ¿Quién ha influido en tu fe? Normalmente algo también interesante es que Dios usa a las personas para influir en la fe de otras personas, ¿no? Y algo que también debemos reconocer es que vivimos en una cultura que no nos impulsa a tener más fe en Dios, sino todo lo contrario, ¿no? A medida que el tiempo avanza, cada vez la cultura impulsa a los seres humanos a no confiar más en Dios, sino en todo lo contrario, ¿no? O sea, siempre, eso también es importante, siempre ha habido ateísmo, por ejemplo. Desde que tú lees la Biblia y los Salmos te das cuenta que ya había gente que no creía en Dios. Pero a medida que el tiempo avanza, tú te das cuenta cómo la cultura va orillando al ser humano a que crea menos en Dios, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a Europa y entonces cuando vemos las tasas de gente que no cree,
en algo, pues son tasas altísimas, ¿no? Y podemos ver, o sea, cómo en cierto sentido también en América no son tan altas, pero cada día, ¿no? Va avanzando, ¿no? Entonces, en realidad la cultura no nos acerca a Dios, sino es todo lo contrario. Y si somos honestos, la verdad es que nosotros mismos, nuestra propia carne tampoco es algo que nos acerque a Dios, sino al contrario, nuestra carne trata de alejarnos a Dios, ¿no? Yo nunca he oído a alguien que diga, no, pues es que la verdad, a mí me nació portarme bien, ¿no? Desde adentro yo quería portarme bien, pero no pude, ¿no? Normalmente es al revés, ¿no? Yo sabía que me tenía que portar bien, pero desde adentro había algo que movía, ¿no? No, nunca he oído a alguien, yo sabía, desde adentro me movió a ser generoso, pero no lo llevé a la práctica, ¿no? Normalmente es al revés, o sea, tu carne te invita a alejarte de Dios, la cultura te invita a alejarte de Dios. Sin embargo, Dios quiere que te acerques a Él. Y hoy vamos a ver una manera que es muy importante de cómo tu fe puede crecer. Y el mensaje o la predicación, como ustedes vieron al principio, se llama relaciones providenciales. Porque Dios quiere usar relaciones, buenas relaciones, para aumentar tu fe. La palabra providencia, si tú la buscas en el diccionario, dice, algunos le ponen igual a Dios, ¿no? O más bien, si tú buscas providencial en el diccionario, dice de providencia, ¿no? Entonces, si tú buscas providencia en el diccionario, dice Dios, o en otra parte dice, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus culturas, y de sus criaturas, perdón. Providencia, cuidado que Dios tiene de su creación y de sus criaturas. Dios quiere poner relaciones cerca de ti que te ayuden, que te cuiden, que te ayuden ¿a qué? A crecer, a madurar. Y quiero poner un ejemplo de una relación providencial que es muy clara, ¿no? A veces no son tan claras, pero este ejemplo es muy claro en la Escritura. Bueno, el apóstol Pablo tiene una conversión grande, tal vez extraña, y queda ciego. Hay una persona a la cual Dios le pide que vaya a ver al apóstol Pablo, que se llama Ananías. La primera respuesta de Ananías es, yo no quiero ir. ¿Cómo voy a ir a ver a esa persona? Y Dios le dice, necesito que tú vayas y encuentres a quién, a Pablo. Necesito que tú vayas, y seguro Dios le dijo que lo bautices y que lo acompañes en esos primeros días como cristiano. Es importante que tú, Ananías, estés cerca de él. Te quiero usar a ti, Ananías. En estos primeros días de la vida de Pablo como cristiano, te quiero utilizar a ti. Quiero que tú seas mi instrumento y que vayas. Y seguramente Ananías en ese periodo que estuvo junto a Pablo, lo instruyó en muchas cosas de fe. Fue su primer maestro, se podría decir, en el cristianismo. Y seguramente para Pablo, Ananías fue una relación humana providencial. Una relación que Dios había puesto especialmente para él. Dice en Hechos 9, 17 al 19. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas, ¿no? Pero seguro hubo pláticas largas entre Ananías y Pablo, ¿no? Y seguro Pablo tenía muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Por qué me sucede esto? Y seguro Ananías fue un instrumento de Dios para que la fe de Pablo fuera aumentando, ¿no? Y vamos a ver también varios versículos, ¿no? Que nos hablan de la importancia de las relaciones humanas. Por ejemplo, Proverbios 12:26, ¿no? Dice, el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición, ¿no?
El justo, aquel que es justo, guía por buen camino ¿a quién? A su prójimo. Pero aquel que es malvado, el camino del malvado, lleva ¿a qué? A la perdición. Luego dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, dice, saldrá mal parado. Algo que nos muestran estos versículos es que hay algo más allá en cualquier relación. Hay un componente espiritual en las relaciones. Hay algo que influye en las relaciones de los seres humanos. Y algo que me llama mucho la atención en Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, ¿sabio sé qué? Lo lógico, ¿no? En nuestra lógica sería, el que con necios se junta, eso dice Proverbios, pero la lógica sería, el que con sabios anda y el que anda con necios. Lo interesante en esta parte, que eso también creo que es verdad, lo interesante es que dice, ¿saldrá qué? Mal parado. Quisiera poner un ejemplo práctico, ¿no? Y es un ejemplo que ha pasado en la vida real y que tristemente va a seguir pasando, ¿no? Un joven X, pongan 18, 20, 22, 19, tranquilo, ¿no? Tiene algunos amigos que son tremendos, ¿no? Y su mamá o su papá o alguien le dice, ¿sabes qué? No te deberías de juntar tanto con ellos. Ya, y algo, ¿no? A veces las mamás o papás pueden decir, no te deberías de juntar con ellos, ¿no? Pero a veces puede decir como para suavizar las cosas, no te deberías de juntar, ¿qué? Tanto con ellos. Porque ve, no andan en buen camino. No, ¿tú qué sabes? ¿No? Yo no soy como ellos, yo no hago lo mismo que ellos, ¿no? Yo no me porto como ellos. Y entonces este joven, Juan, Luis, Pedro, como lo quieras que se llama, tienen examen en su escuela porque eso pasa, ¿no? Salen temprano y los muchachos dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos y compramos algo, ¿no? Unas cervezas, ¿no? O otra cosa, ¿no? Y se juntan y Luis, Pedro y N dice, iré con ellos, él no toma, ¿no? Dice, pues total, yo no tomo, ¿no? Y va. Y todos toman, pero él no toma. Y van en coche, pero no es su coche, ¿no? Y entonces se suben al coche, ¿no? Pero Luis es el único que no ha tomado, pero el dueño del coche, el muchacho del coche es necio y le dice, no, yo manejo porque es mi coche. Y van en el coche y pues va tomado, chocan, se voltean, pasa un accidente y a los 3 o 4 jóvenes que iban, pues no les pasa nada, ¿no? Pero a Luis, a Pedro, a Juan, ¿no? Muere o queda paralítico, ¿no? Y te digo una cosa, yo he conocido historias así, que dicen, y es que él era el único que iba bien, ¿no? O ese es que él era el que no hacía nada malo, ¿no? Y más interesante, por eso dice esta palabra, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá, ¿qué? Mal parado. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Lo que nos muestra aquí es que no hay como puntos medios. Lo que nos muestra aquí es que hay un componente espiritual. Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a Dios a cultivar esas relaciones providenciales. Hay cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, esta canción que empezaba diciendo, dice, yo quiero ser un ¿qué? Un vaso, ¿no? O como barro. O sea, quiero que tú me moldees, ¿no? Uno es que dejarse moldear ¿por quién? Por Dios.
Dejarnos moldear por Dios es, como vimos hace 8 días, escuchar su palabra, no ser necios, ¿no? Y llevarla ¿a qué? A la práctica. Sigue diciendo, por ejemplo, Proverbios: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 22-24, que ya es un poco más claro, dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Algo que podemos hacer para ayudar a Dios es cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestras amistades. Y no estoy diciendo que le dejes de hablar a todos, pero que sí cuides el contexto en el cual te juntas y que sí cuides cómo estás viviendo y cómo estás llevando a cabo tus amistades y tus relaciones personales. El que con sabios andas, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. No te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Quiero poner otro ejemplo, ¿no? Luis, el mismo, ¿no? En otro contexto. No, mamá, yo me porto bien. Se junta con sus amigos, pero estos están dile y dile y dile y dile. Recuerdo, y voy a hablarte de un testimonio mío, ¿no? Yo tenía un amigo con el que jugaba mucho. Jugábamos tenis en la secundaria y yo iba todas las tardes, ¿no? Entonces estábamos de martes a viernes, todas las tardes lo vi durante dos años y convivíamos y eso, y yo sabía que sus papás se habían divorciado y de repente dejó de ir a jugar y yo ya no lo vi tan seguido, lo veía de vez en cuando y me lo encontraba en fiestas y veía con la gente que se juntaba y yo le decía: oye, Isaac, se llamaba, ten cuidado, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Isaac, ten cuidado. No. Él era 2 años más chico que yo tenía como 15, él tenía como 13 años, ¿no? Y un día jugamos, llegó y le dije: oye, tú antes no hacías tales cosas, ahora sí las haces. Y estaba hablando en cuanto a drogarse, ¿no? Pues sí, pero es que porque tú no, o sea, él me empezó a decir: porque tú no lo has probado, como ellos me dijeron, se siente. Y le dije: vas a acabar mal si tú te sigues juntando con ellos. Y dijo: no. Y cuando a lo último ya no supe más, supe que andaba, por ejemplo, se dormía en la calle, muchas cosas, ¿no? Pero era una cadenita, ¿no? Isaac, a su vez, jaló a otros muchachos que también no hacían como nada malo, ¿no? Y entonces estos muchachos también empezaron. Y a su vez estos muchachos jalaron ¿a qué? A otros más. Que a su vez, y si tú puedes ver, y también lo vi porque después yo empecé a tomar mucho como joven, me di cuenta que en realidad alguien, no fue que yo de la nada dije: voy a ir, sino el juntarme con ciertas personas hizo que yo empezara a tomar. Y a su vez yo jalaba a otros, ¿no? Que no hacían nada malo. Y lo que Dios también quiere es: corta con eso. Corta con esa ¿qué? Cadena. Corta con eso, sé sabio. Eso va a influir en tu fe. Y no importa la edad que tengas, ¿no? Porque esta es una verdad para jóvenes o para adultos. Sea que tengas 15 años, 12 o tengas 55, estas palabras son verdad. Y esto va a afectar tu ¿qué? Tu fe.
Ahora, ¿cómo también le ayudamos a Dios? Rodéate de ambientes a donde encuentres a gente que va a hacer crecer tu fe. Rodéate de gente que va a hacer que tu fe crezca. Por eso, por ejemplo, es importante los aros. Por eso es importante que vayas a tu aro, porque tienes que estar rodeado de gente que no te vas a jalar hacia abajo, sino te va a jalar hacia ¿qué? Hacia arriba. Va a hacer que tu fe crezca, que tu fe se desarrolle, que tu fe madure. Por eso es importante que te pongas en esos ambientes. Si no vas a un aro, yo te invito a que vayas a uno. Si tu hijo no va al grupo de jóvenes, luego a mí me sorprende cómo son los papás los que no quieren que sus hijos vayan a la iglesia, ¿no? Eso va a ayudarte y va a ayudar a tu hijo a que su fe crezca. Si recuerdan, hace unos meses o varios meses yo decía que cuando llegué a la iglesia había algún grupo dentro de la iglesia que no se portaba tan bien. Pero qué bueno que no me retiré. Porque al cabo de algunos días conocí a muchachos que vivían su fe y vivían de una manera diferente. Y me ayudaron a crecer, y me ayudaron a madurar, y me ayudaron a comprender mejor a Dios, y me ayudaron a que cada día mi fe fuera mayor. Y agradezco por todos esos jóvenes que tuve a mi lado, ¿no? Pero yo pude haber tomado la decisión de ya no seguir en la iglesia, de ya no ir al grupo de jóvenes, pero dije, no, ¿esto qué? Me ayuda a mí. Ahora, yo te invito a que vayas a tu aro, pero también hago otra pregunta. Tú, como miembro del aro, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo es tu comportamiento? Porque Dios te quiere usar, no como esos necios, no como esos injustos que ya van por el mal camino. Tú eres un justo, la Biblia lo dice, ¿no? ¿Cuántos han sido justificados por la sangre de Cristo? ¿Y qué dice? El justo lleva ¿por qué? Guía a su prójimo. Dios te quiere utilizar como guía de personas para que aumenten su fe. Tú como miembro de un aro, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu testimonio? Cuando va alguien nuevo a un aro, ¿hacia dónde lo diriges? ¿Hacia que su fe crezca? ¿A que su fe madure? Porque luego también, como dije, nos llevamos sorpresas, ¿no? Con cosas que pasan al aro, con chismes, con murmuraciones que pasan a la iglesia. Dios quiere que dejemos eso a un lado, sino que nosotros como cristianos podamos marcar una diferencia y que la gente que llega pueda ver que realmente vivimos de una manera diferente. ¿No somos aburridos? No. Solo que lo hacemos de una manera diferente, de una manera que agrada a Dios. Yo tuve amigos con los cuales, y no están mis papás, con los cuales estaba hasta las 3 o 4 o 5 de la mañana en mi casa, ¿no? Cuando llegué a Cristo jamás iba a invitar a alguien a mi casa, antes de Cristo, ¿no? Después venían mis amigos de la iglesia, venían y estábamos, claro que no es para todos, muchachos, ¿no? Yo tenía 26 o 27, ya era alguien más grande, ¿no? Venían. Y en lugar de estar haciendo cosas malas, estábamos ahí hasta las 3 de las 4 de la tarde y Carlos iba, ¿no? Y a veces también iban a otros y jugábamos juegos de mesa, ¿no? Y no, o sea, yo recuerdo que reíamos y reíamos y reíamos y reíamos, ¿no? Tanto era así que después dijimos, ¿saben qué? Aparte, porque éramos como de 12, 13 iglesias, vamos a tener un estudio bíblico nosotros, ¿no? Cada quien va a su iglesia, pero vamos a tener. Y yo agradezco, ¿no? Porque ese grupo hizo que mi fe creciera mucho. Cuando yo era nuevo también agradezco mucho porque empecé a ver un aro y conocí a gente, ¿no? que ayudó a que mi fe madurara, a que mi fe creciera, a que mi fe se desarrollara. Agradezco mucho porque mi papá era alguien renuente, duro,
Pero era un aro en el cual había gente, varones, y mi papá dijo, hey, se puede vivir también de una manera que diferente. Y agradezco mucho porque ese aro o esa célula ayudó a que la fe de mi familia se transformara. Dios quiere usar a la gente para que tu fe madure, pero tú te tienes que poner en ambientes donde puedas encontrar esto. La vida de Jesús para mí es una vida hermosa. Y esto es también importante. No quiere que perdamos contacto con la gente, no. Porque quiere que lo traigamos ¿a qué? A los pies de ¿quién? De Cristo. Pero sí quiere que cuides tu intimidad. Sí quiere que cuides hasta qué grado va a ser tu amistad con gente que puede desviarte del camino. Y quiere que al contrario, que tú te mantengas firme, fuerte, para que Él te pueda usar como usó a Ananías. Él quiere decir, ¿sabes qué? Te necesito aquí, trayendo a esta gente, no que esta gente que te lleve. Algunos necesitamos estar en un ambiente donde sea más fácil para Dios. Esa es la manera en la cual le podemos ayudar a Dios. Dios puede hacer grandes milagros, pero quiere nuestra cooperación. Muchos de ustedes necesitan empezar a ir a un aro, necesitan retomar a un aro. Es seguir su palabra. Dice que la iglesia primitiva se reunía, mira, nosotros nos reunimos una vez a la semana, pero los primeros cristianos se reunían ¿qué? Todos los días. Otros necesitamos estar más disponibles para gente que necesita madurar su fe. Necesitamos compartir estudios con gente, necesitamos compartir con gente, necesitamos traer a gente a nuestro aro. Dios quiere usar a gente y te quiere usar a ti para que aumentes tu fe. Esa es otra de la manera en la cual podemos aumentar nuestra fe, juntándonos con gente que tengan una fe que fuerte, firme. Si tus hijos no vienen al grupo de jóvenes, tráelos, invítalos, ¿no? Quiere que se junten con otros jóvenes que les ayuden a madurar en su fe. Si tú no quieres venir, ven. Eso te va a ayudar. No eres el único que tiene esas tentaciones. Todos los demás también que la tienen. No eres el único que carga con esas luchas. Todos las tenemos. Y Dios quiere crear relaciones providenciales, que nosotros nos cuidemos uno a otro para aumentar nuestra ¿qué? Nuestra fe. Un consejo. Yo no te voy a decir con quién te juntes o quién no. Pero sé sabio en tus relaciones. Sé sabio hasta qué grado. A lo mejor hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Estás yendo demasiado lejos y eso va a dañar tu fe. Y al contrario, en lugar de ayudarles a ellos a salir, cuando quieras ayudarles te vas a dar cuenta que tú estás también ahí. Vamos a orar. Y yo sé que Dios quiere que nuestra fe crezca. Busca amigos, busca miembros de tu iglesia con los cuales puedas y te puedan ayudar a madurar en tu fe. Señor, gracias por tu palabra y hay consejos en ella, Dios. Señor, queremos ser justos, no malvados, Señor. En ese sentido, tú conoces nuestro testimonio como cristianos, como creyentes, y sabes que a veces a lo mejor no es el mejor testimonio. Perdónanos por eso y ayúdanos a llevar un buen testimonio, Dios. Y también como creyentes, ayúdanos a ser sabios, Dios, en nuestras relaciones, Dios. Ayúdanos a ponernos en contextos donde nuestra fe se fortalezca, Dios. Señor, te pido por aquellos que a lo mejor son nuevos, que hoy nos visitan o que tienen poco tiempo, que puedan encontrar aquí, Señor, relaciones providenciales, Señor.
relaciones que les ayuden a crecer en su fe, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios, hoy y siempre, Dios. En Cristo Jesús. Amén.